buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas con la Barbarita. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, contenta como todos los domingos de estar aquí en nuestro programa y hoy día con uno de esos temas que yo sé que a ti te gustan muchísimo y además es porque vamos a hablar de una mujer. Vamos a hablar de una tremenda mujer. Una mujer de armas tomar realmente. Sí, pues tremenda mujer, una mujer que rompe además muchos de los mitos respecto de la época en la que ella le toca vivir, porque ella vive, o sea, plena Edad Media, y por lo tanto toda esa idea de que las mujeres no podían educarse, ella la derriba porque ella va a ser una intelectual, que las mujeres no ostentaban el poder, también ella lo va a derribar porque por Dios que va a ser importante. No, y además otra cosa, cuando pensamos en ella va a incluso liderar tropas. Claro. También en muchos momentos, o sea, ella va a ser una mujer que de alguna manera rompe estos estereotipos que se han ido construyendo para tratar de instalar una idea de que estuvimos ausentes. Habría sido imposible que el mundo hubiese sido sin nosotras, jamás, cierto. Siempre estuvimos y sí, hemos sido inmensamente importantes, más allá que, porque yo una de las cosas que me detengo cuando empiezan a decir, sí, pero es que nosotros no votamos. A ver, sí, es cierto, nosotros no votábamos, pero 50 años antes los hombres tampoco votaban. No, claro. Y por eso no votaba nadie, ¿eh? Entonces, básicamente es una pelea por una democratización que evidentemente va a ir incorporando a la mujer también por detrás de una incorporación primero de los hombres que también estaban ausentes. Sí. Así que vamos a hablar de Eleonor de Aquitania, esta mujer que va a ser reina 2 veces. Madre, o sea, mujer de 2 reyes, claro, y madre de 3 reyes. Sí, pues impresionante. Y como tú decías, es como una mujer que va a liderar tropas, va a ir a la cruzada, o sea, realmente impresionante. Así que como es de tus temas favoritos, yo tomo palco y tú nos cuentas. Por supuesto. A ver, yo creo que para poder abordar a Eleonor de Aquitania, que se ha convertido en una especie de mito, porque su historia es tan sabrosa que evidentemente da para escribir una y muchas novelas del corte rosa. O sea, hay varias sagas que abarcan su historia. Claro. ¿Ya? Porque evidentemente... Sí, es como para guión de teleserie. O sea, guión de teleserie, pero es decir, podía ser una teleserie de las tipo turca con muchos capítulos. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pensamos en ella, primero hay que pensarla como una heredera de un reino muy importante, de una región muy avanzada dentro de Francia en su tiempo. Y eso también, esta región avanzada, o sea, cuando uno va a la zona de Aquitania y específicamente uno va a Poitiers, uno se encuentra con un románico probablemente de una riqueza ornamental que llama excelso. Entonces ahí uno dice, bueno, esto fue en una época temprano medieval, un lugar muy importante, un poco para ver eso. Y claro, era un lugar muy importante porque el abuelo de Eleonor de Aquitania, que pasó a la historia como Guillermo el Trovador, o sea, va a ser un hombre que le interesaban las artes, que le interesaba la música, porque vamos a ver que la corte de Poitiers va a ser una corte de poetas, claro, de trovadores, de alguna manera van a ser mecenas también. Y no solo ellos, sino que posteriormente las hijas. Ella y también las hijas. De Eleonor de Aquitania van a ser, digamos, de esa línea. Y entonces esta zona de Aquitania no solo súper desarrollada, podríamos decir, desde el punto de vista de la intelectualidad, de la riqueza arquitectónica, o sea, de un desarrollo que podría decir bastante completo. Además, una zona muy grande, sí, casi más grande que los dominios que en ese momento tenía el propio rey de Francia. Bueno, ahí hay que entender una cosa bien importante, porque cuando uno piensa en la época medieval, no hay que pensar en los reinos como concentrando todo el poder, sino que hay que pensar en el concepto del feudalismo. Claro. Y dentro del concepto del feudalismo, el rey es un señor más, y muchas veces no el señor ni más importante ni más poderoso. Claro. Entonces, en ese sentido hay que entender que los duques de Aquitania eran mucho más importantes que el rey, y efectivamente en términos territoriales, como lo planteas tú, cuando nosotros pensamos en Aquitania tenemos que pensar geográficamente. Si tú tomas Francia y lo dibujas como un cuadrado, no es un cuadrado exacto, pero es como prácticamente la mitad del cuadrado.
Prácticamente la mitad del cuadrado, exactamente. O sea, eran además los vasallos más, en el fondo, del territorio de vasallaje más importante de toda Francia. Bueno, y por eso mismo, cuando Eleonor se va a convertir en la presunta heredera de su padre después de que se muere un hermano, que era el hermano hombre que ella tenía, y en ese momento ella se va a convertir en el botín más deseado. La mejor candidata para casarse con el futuro rey de Francia. Y con cualquiera, o sea, ella era la mejor candidata, porque tenía, primero hay que decir que tenía una riqueza inconmensurable, pero además hay que decir que tenía una belleza, porque una de las razones del mito en torno a Leonor de Aquitania es que todas las fuentes mencionan de que era realmente preciosa, estupenda, pero además con una personalidad avasalladora, o sea, era un personaje de armas tomar. Y bueno, y así la van a comprometer con 15 años para casarse, nada más y nada menos que con el rey de Francia. Entonces se va a casar con Luis VII, que era un rey tremendamente piadoso, estamos en el marco de las cruzadas, tan piadoso que la propia Leonor posteriormente va a decir: no me casé con un hombre, me casé con un monje. Ya, ella va a encontrar que esto no es algo fabuloso. Claro, y ella, por el contrario, o sea, él, me imagino, él tiene que haber caído, pero verdaderamente envuelto en llamas con ella de amor. Sí. Y ella, bueno, era el rey de Francia, no dejaba de ser importante, ella pasaba a ser reina consorte, pero ella tiene que haber tenido un espíritu bastante más liberal, o sea, liberal, entiéndase, para la época, no lo comparemos con el libertinaje propio de los tiempos actuales, sino que porque claro, me casé con un monje, ella tiene que haber tenido anhelos de una relación mucho más pasional. Bueno, ella misma lo va a decir, porque ella va a decir que con su primer marido ella tuvo y va a tener, en el fondo el matrimonio se mantiene durante un tiempo, pero va a tener quiebre. Y entre quiebre y quiebre, podemos decir, hay una hija que nace en la primera etapa del matrimonio, vienen todos los quiebres, una reconciliación y una segunda hija. Entonces ella va a decir que en este matrimonio no había pasión, y por eso surgieron solo hijas mujeres, porque después ella se va a volver a casar. Yo tengo puras mujeres. ¿Viste? A lo mejor, ¿viste? No sé si Leonor de Aquitania tiene razón, pero efectivamente en su segundo matrimonio ella va a tener también 3 hijas mujeres, pero va a tener varios hombres, va a tener muchos hijos. Sí, pues muchos. En el segundo matrimonio tiene muchísimos. Muchísimos hijos, y muchos hombres. Entonces, bueno, el primer matrimonio ella se casa con el rey, y el rey en un momento, un poco para ver la personalidad, después de que nace ya la primera hija y todo, el rey en un momento va a partir a la cruzada. Y Eleonor decide ir con él. Pero ¿cómo? Ella parte a la cruzada con el rey, y ahí cuando llegan a Medio Oriente van a ser recibidos, ya que hay rumores y cosas que se dicen, nadie tiene claro bien qué es lo que sucedió, y probablemente, entendiendo la mentalidad de la época, probablemente se aleja bastante a lo que la imaginación del siglo XXI puede otorgar, ¿ya? Pero va a llegar a la casa de un tío, que era Raimundo de Poitiers, que la va a recibir, y ella va a estar fascinada en este lugar, y en un momento ella no quiere volver. Ella lo está pasando fantástico en Medio Oriente, está en una corte nuevamente, ella estaba acostumbrada a corte sofisticada. Podríamos decir, Aquitania era súper sofisticada, Poitiers era inmensamente sofisticado, pero no así París. Claro. Y lo mismo, su marido, con esta cosa recatada, piadosa, hacía que esto que podría haber sido algo interesante fuese mucho menos interesante. Claro, y él tampoco no tan intelectual, y con una suegra terrible también, porque ella tuvo la mala suerte de que en las 2 oportunidades tuvo suegras bastante terribles. Claro, porque además ella en algún minuto intenta defender el matrimonio de una hermana, de una prima, creo, con un hombre que estaba casado, y eso también le genera ciertos conflictos o tensiones con Bernardo de Claraval, por ejemplo, en aquel minuto, porque claro, la veían a ella como en estas posturas demasiado liberales para su época. Sin duda. Bueno, pero la cosa es que después de Medio Oriente, en un momento en que el matrimonio está a punto de quebrarse, el Papa va a intervenir, y se va a producir una reconciliación y la segunda hija. Claro, pero surge el rumor, y ese es el rumor, pues, de que ella con este tío habría que tenido la recibe un romance. en Antioquía habría tenido un romance, o sea que habría pasado más allá, y que en el fondo la duda de que era infiel. Sí, claro. Y entonces el Papa la llama al orden, y el Papa hace como de como juez. Claro, especie de juez o de terapia matrimonial. No, por supuesto, o sea, y los hace reconciliarse, y de eso nace
una segunda hija. Pero indudablemente este matrimonio estaba condenado al quiebre, pero ella va a empezar a pensar más inteligentemente, dice, bueno, ¿y cómo yo logro anular este matrimonio? Y por lo tanto ella va a buscar un poco las causales del por qué un matrimonio no podía ser, digamos, no se podía realizar en base a los dictámenes de la Iglesia. Y entonces uno de los dictámenes de la Iglesia tenía que ver con los grados de consanguinidad, y por lo tanto ella va a alegar y va ella misma a defender su causa, en la que finalmente, efectivamente, el matrimonio no era posible, y va a lograr, y en realidad aquí se conjuga la política, el escándalo, y un poco más que el escándalo, el evitar el escándalo, ya, con finalmente ya, que se acabe esto. Y anula el matrimonio. Y anula el matrimonio. Ahora, el problema va a ser más severo, porque a los pocos días de anular el matrimonio, ella se casa con el rey de Inglaterra, Enrique II. Y aquí hay que decir, es importante aclarar que, bueno, imagínate, y Enrique II era armas tomar, parece que era espléndido, buen mozo, todo lo contrario al rey de Francia, o sea, de pechoño podríamos decir, no tenía nada, ¿ya? Y era fantástico, y era menor que ella. Y ella era la mujer más linda de su tiempo, y por lo tanto él cuando la conoce, y la conoce como la señora del rey de Francia. O sea, claro, se conocen previo a que ella anule el matrimonio. Previo. Entonces ahí también se plantea que las razones del por qué ella quería anular el matrimonio, o sea, esto venía con cuento. Pero los efectos que va a causar un problema internacional, porque ahora Aquitania, la mitad de Francia, que antes se había anexado a Francia, porque en esta alianza matrimonial, ahora se quiebra el matrimonio y se casa con Inglaterra. Entonces se va a producir lo que se va a denominar el Imperio Angevino. Y el Imperio Angevino es Inglaterra, Aquitania, es decir, todo lo que es la mitad de Francia, digámoslo así, claro. Y posteriormente va Irlanda también, pero también parte de Gales, todo el sur de Gales se va a empezar a conquistar también en este periodo. Pero Irlanda sí, va a ser Enrique II en el gobierno de Enrique II y Leonor de Aquitania, que va a llegar Diarmait de Leicester a pedir ayuda, y por lo tanto se inicia la conquista normanda de Irlanda. Claro. Entonces eso significa que, claro, o sea, imagínate el conflicto político en ese momento entre franceses e ingleses, porque eso significaba, y esa es la razón además por la cual, bueno, hay que entender que estos son normandos, y hay que entender que la corte inglesa en ese momento hablaba en francés, y de hecho ellos se van a establecer gran parte del tiempo en territorio francés, no en territorio inglés. Bueno, ahí es importante un poco irnos a la historia de Inglaterra para poder situar a nuestro personaje, claro, de Enrique II, porque la historia de Inglaterra es una historia de invasiones, o sea, pueblos celtas que habitaban primero la isla, fueron invadidos primero por los romanos, después los romanos se van, después van a llevar los anglos, jutos y sajones, que son germanos, que van a constituir lo que llamamos esta Inglaterra anglosajona, con los reinos anglosajones, que a grandes rasgos tenemos que pensar en el centro-sur, un reino grande que va a ser Wessex, sobre ese un reino grande también que va a ser Mercia, y toda la parte de Northumbria. Esto es importante, bueno, y reinos menores que están en el sur también, pero que se van a ir anexando y se van a ir incorporando a Wessex. Desde Wessex va a ir surgiendo Inglaterra. Pero claro, la siguiente invasión van a ser los vikingos, y por 200 años, desde, digamos, el siglo VIII, el 793, y por 200 años los vikingos van a poner en jaque a las Islas Británicas. Hasta que finalmente los vikingos que se establecen en Northumbria, a través de matrimonios, porque Wessex va a incorporar Mercia, y posteriormente va a terminar haciendo una alianza con Northumbria, y podríamos decir que Athelstan es el primer rey de toda Inglaterra. ¿Ya? Ahora, esta Inglaterra anglosajona va a culminar en el año 1066, cuando muere el último rey anglosajón, que se llama Eduardo el Confesor, que se llamaba el Confesor porque él quería ser cura. La vida lo llevó a ser rey, pero él se casó y decidió no tener descendencia, tal. Entonces, él va a decidir que su primo, porque él era hijo de Emma de Normandía, que su primo hermano, que era Guillermo el Bastardo, duque de Normandía, fuese de alguna manera su sucesor. Entonces, cuando muere Eduardo el Confesor, dicen que algo sucedió, que en el lecho de muerte habría cambiado de opinión, y el señor anglosajón más importante, que se llama Harold Godwinson, aparece diciendo "The King is dead", y se pone la corona "Long live the King".
Pero va a tener la mala suerte. Y ahí entonces este Guillermo, el bastardo, decide invadir porque asume que es su legítimo derecho, si su primo le había prometido que él era el heredero. Y ahí se produce la conquista normanda. La conquista normanda, año 1066. El año 1066, el 14 de octubre, se libra la batalla de Hastings y finalmente Guillermo se cambia la capital de Winchester, que era la capital del reino de Wessex, a Londres. ¿Ya? Y se inicia lo que se llama la conquista normanda. Ahora, los normandos eran vikingos afrancesados. Normando es hombres del norte. Un vikingo tiempo atrás había llegado, había hecho un acuerdo con el rey de Francia y se había instalado en Normandía. En la zona Normandía. O sea, los ingleses no tienen por dónde escapar a los vikingos. Claro. Entonces, hay que comprender que en esta etapa primaria de los normandos, de la conquista normanda, tenemos el ducado de Normandía, parte del norte de Francia, unido a lo que es Inglaterra. Entonces, el problema va a ser que Guillermo, por razones políticas y por razones de que uno de sus hijos se le va a rebelar, va a dividir el ducado de Normandía de Inglaterra. Entonces, se inician los reyes de Inglaterra considerando a Guillermo ahora ya no el bastardo, sino el conquistador, como el primer rey de Inglaterra. Hoy día eso se discute, pero siempre los ingleses estudiaban desde ahí. Claro. Luego va a venir William Rufus, que es uno de sus hijos, que va a morir al corto tiempo, en extrañas circunstancias, justo cuando iba a casar con el hermano. Y el hermano se transformó en rey, ¿o no? Y por lo tanto vamos a tener a Enrique I. Entonces, los normandos directos son Guillermo II, que es William Rufus, y Enrique I. Ahora, Enrique I tenía dos hijos. Uno era en el fondo el heredero, hombre, y una mujer que se llama Matilda. Y se va a producir una tragedia que se llama la tragedia del barco blanco. Habrían ido a Normandía porque había vínculos con Normandía. Claro, habían parientes además. Pero cuando venían de vuelta del Canal de la Mancha en dos embarcaciones, en una iba el rey y en la siguiente venía precisamente este joven que iba a ser el heredero. ¿Ya? Que en ese entonces no se habla del heredero como príncipe de Gales, pues eso es posterior. ¿Ya? Entonces, efectivamente, parece que venían de fiesta, la cosa venía más o menos bien. Borrachina, a lo mejor. Y hubo un algo, le sucedió al barco, habrían chocado con algo y el barco se hundió y se ahogaron. Y el príncipe también. Ahora el rey no se enteró, esa gente no tenía WhatsApp, se enteró después. Y esto fue una tragedia porque efectivamente se cortaba la línea sucesoria. Entonces Enrique I va a convencer a los señores de firmar un acuerdo para aceptar que, que su hija, Matilda, en el fondo pueda gobernar. Eso se llama levantar la ley sálica. Las mujeres pueden gobernar. Los señores van a aceptar. Matilda, todo esto, estaba casada con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y por lo tanto se hablaba de ella como emperatriz. Pero Matilda va a quedar viuda, ¿ya? Primero. Entonces, bueno, Enrique va a estar muy preocupado. Claro, porque no está asegurada la descendencia si no tiene hijos. No está asegurada la descendencia si no tiene hijos, pero además él siempre tuvo la duda de que los señores fueran a aceptar a Matilda. Claro. Y por lo tanto, para poder afirmar esa sucesión, era necesario que Matilda tuviese hijo y tuviese un hijo hombre. Eso era lo más importante. Y entonces la va a casar con, en el fondo, un francés de la familia de los Plantagenet, que era conde de Anjou, y en el fondo la va a casar con él, que también era menor que ella, ¿ya? Y de esa unión van a nacer este niño que va a ser el futuro Enrique II. Ahora, Matilda va a tener varios hijos, se va a dedicar un poco a lo que precisamente se esperaba mucho de ella, pero va a morir el padre, y cuando muere el padre, un primo de ella, Stephen, se va a tomar el poder. Claro. Entonces Matilda se va a demorar un poco porque justo estaba entre embarazo y embarazo y va a ir a Inglaterra y va a recibir ayuda. Desde Francia. Claro. Va a recibir ayuda de algunos señores ingleses que aceptaban el acuerdo con el padre y por lo tanto va a pelear una guerra con su primo Stephen. Incluso lo va a tomar prisionero. Claro. Ahí hay unas imágenes, claro, de la mujer de Stephen rogándole que a esta Matilda que por favor lo liberara. Sí, ella, pero ella era de armas tomar. Claro. Pero te sigo contando de vuelta de comerciales. Agricultura TV.
Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Matilda. Matilda la emperatriz, esa hija de Enrique II, que va a pelear una guerra civil con su primo Stephen. Y efectivamente esto va a ser una guerra civil. Ella lo va en un momento liberal, después él la va a tomar prisionera, ella va a lograr escaparse de Oxford entre la nieve, digamos, un escape de esas que son de película y antología. Y finalmente se va a llegar a un acuerdo, ¿ya? Y el acuerdo va a ser que ella va a aceptar que Stephen, porque hay un momento en que efectivamente a ella la van a reconocer como reina, pero nadie sabe bien qué pasó, que finalmente que después no la coronaron. Desconociendo. Entonces hay teoría de historiadores hoy día que hablan de ese temor de lo que se llama el she-wolf, ¿ya? Del fondo esta idea de que parece que Matilda, cuando ya supo que ella iba a ser la reina, dio varias órdenes muy sanguinarias que a muchos les parecieron que no podía ser y que iba a ser terrible. Por lo tanto, el acuerdo fue que Stephen terminaba como rey, pero que no eran los hijos de Stephen los que iban a reinar, sino que iba a ser el hijo de Matilda. Claro, los hijos de Matilda. Claro. Y eso es lo que explica entonces que Enrique II, claro, y a partir de ahí en el fondo se habla de los Plantagenet. Claro. Entonces podemos decir que las dinastías normandas son los normandos puros y esta derivación que se produce en los Plantagenet que van a gobernar durante todo el periodo medieval. ¿Ya? Entonces Enrique II va a ser un rey súper, hiper poderoso, pero además va a crecer con esta madre que es de armas tomar, ¿ya? Que le tocó pelear una guerra, que sabe mucho de política, ¿ya? Porque ya sabe cómo funciona la política, que la marginaron, pero que en el fondo podríamos decir ella no ganó la batalla, pero ganó la guerra. Ya ganó igual, ¿ya? Y además va a crecer con esta madre diciéndole que él es el más lindo del universo y con un ego altísimo. Y dicen las fuentes de que habría sido muy buen mozo. Porque efectivamente cuando Enrique II viaja a Francia y conoce a Leonor de Aquitania, en buen chileno, cae envuelta en llamas. ¿Ya? Al punto que, después de anularse, ni siquiera la prudencia la llama a esperar. Y se casa inmediatamente con él. Se casa inmediatamente con él. Pero se casa inmediatamente con él y eso significa que Leonor de Aquitania por segunda vez tiene que enfrentarse a una suegra tremenda y probablemente esta más tremenda que la anterior. Peor, porque esta sabía de política, esta había peleado guerras, esta de alguna manera la habían pasado por encima y había tenido que aprender a sobrevivir. Son varias características que evidentemente la van a complicar y hay que entender que sus ojos era su hijo. Y por lo tanto aparece esta Leonor de Aquitania casándose con él, que de alguna manera le quita un poco al hijo y por lo tanto ahí la pugna. Tiene que haber ahí un choque importante. Pero bueno, lo interesante es que efectivamente en este amor, este gran amor que ella siente por él, ella un poco como que en ese momento se va a dedicar a tener hijos. Porque van era lo que se esperaba de ella. Son 8, 10, muchos hombres. Sí. Mientras Enrique II es un hombre que también maneja muy bien la política, que quiere manejar la opinión pública, que quiere consolidar el poder, que quiere en el fondo controlar todo, pero ahí él va a empezar a nombrar como a sus amigos en los puestos importantes. Pero la cosa no le resulta tan bien cuando se va a producir lo que es el asesinato en la catedral. Bueno, lo que pasa es que, él quería dominar todo y efectivamente lo que va a hacer, y es la técnica que han tenido desde entonces y hasta hoy día, siempre cuando las personas quieren extender el poder, la manera de poder controlar es poner siempre gente de confianza. Y por lo tanto, él se va a hacer muy amigo de Thomas Becket, quien no era ni cura ni nada, pero le va a plantear la idea de que se haga sacerdote primero y que en el fondo para poder nombrarlo arzobispo de Canterbury. Y efectivamente Thomas Becket se va a hacer sacerdote, pero lo que no contaba Enrique II es que Thomas Becket va a sentir una, digamos,
una vocación finalmente verdadera, ¿ya? Y por lo tanto la Iglesia va a calar profundo en él, y efectivamente lo va a nombrar arzobispo de Canterbury, esperando de él todos los favores y todos los servicios que el rey requiriese. Pero el rey va a empezar a pedir cosas y Thomas Becket lo va a mandar a ubicar. Le va a decir, no, esto no corresponde. Claro. No, y esto tampoco corresponde. Claro, no se transformó Becket en la especie como de monigote que probablemente era lo que el rey pretendía. Exactamente. Y entonces se va a convertir en un dolor de cabeza para el rey. Porque una de las cosas más profundas que siempre buscan los reyes es el control del poder total. Y la Iglesia, efectivamente, en el periodo medieval era una competencia importante. O sea, cuando nosotros hablamos de la Iglesia anglicana, finalmente el anglicanismo con Enrique VIII, pero una tendencia al anglicanismo siempre existió. Como existe lo que se llama el galicanismo. Y el galicanismo es la idea también del Estado francés de querer controlar a la Iglesia. Nunca les gustan los poderes privados. Pues, claro. ¿Ya? Y entonces, efectivamente, en una reunión con varios adeptos del rey, en un momento él empieza a criticar a Becket, como diciendo que se va con los tarros, y qué sé yo, y por ahí dice así como, haría cualquier cosa, lo mataría infeliz. Lo dice así como un comentario. Pero en esa reunión habían unos caballeros que consideran que esto es palabra del rey, o sea, orden del rey. Que ir a cumplir la misión. Y por lo tanto van a ir a Canterbury, van a entrar a la catedral de Canterbury, van a cruzar toda la nave central, y justo cuando uno llega a la nave lateral, a mano izquierda, van a encontrar a Thomas Becket y lo van a asesinar. Y ahí está el lugar, precisamente al lado del coro, abajo, el lugar donde habrían muerto, imagínate, matar al arzobispo de Canterbury adentro de la catedral. Ya, porque además le pegaron una estocada en la cabeza, entonces se convierte rápidamente en mártir. ¿Ya? En mártir porque además Thomas Becket era muy querido. Entonces, no solamente era que era contrario al rey, sino que se había convertido en un personaje que incluso era más popular que el rey en vida. Entonces, en muerte, eso va a ser aún peor. Entonces, al final le va a salir el tiro por la culata, podríamos decir, porque la opinión pública se le va a ir en contra al rey producto de esta situación. Terrible. Thomas Becket es probablemente el santo más importante del mundo británico y hasta hoy día. Aunque la iglesia sea anglicana, tú entras en la catedral y ahí efectivamente Thomas Becket sigue siendo el personaje que no solo está su tumba, su lugar de martirio, sino que hay muchas vidrieras y efectivamente el mundo medieval y posterior inglés va a sentir que Becket es como el alma. O sea, la tumba, la cripta de Canterbury es un lugar tremendamente importante. Pero claro, esto va a ir de la mano también con sus problemas, podríamos decir, matrimoniales que se van a ir dando, porque claro, él quiere concentrar el poder, pero además se siente poderoso y va a empezar a tener amantes. ¿Ya? Y eso para Leonor de Aquitania va a ser algo terrible, absolutamente inaguantable. Y efectivamente va a surgir una leyenda también, porque no sabemos quiénes son las amantes todas con nombre, ni mucho menos. Pero efectivamente la literatura posterior va a crear la figura de una joven que se llama la Fair Rosamund. ¿Ya? En fondo la pura Rosamunda. ¿Ya? Y Rosamunda en el fondo era una jovencita. Y hay que entender más que joven que Leonor de Aquitania era mayor que él cuando se casaron, era estupenda, pero en la medida que pasa el tiempo ella empieza a sentir la también lozanía, pues. Claro. Y entonces esta leyenda lo que empieza a mostrar es que ella era pura, buena, y que la reina Leonor era pérfida y que de alguna manera no le permitía hacer. ¿No le permitía hacer qué? Si el marido era de ella. Claro, entonces, pues y Enrique II quiere incluso llevar a esta Rosamund a vivir en la corte, o sea, imagínate. Exacto. Entonces y esas leyendas son como que las toman fundamentalmente en el siglo XIX, porque todas las representaciones de ella, o sea, yo creo que no hay artista del siglo XIX que no haya pintado escenas de este tipo. Bueno, lo que pasa es que si uno piensa durante el siglo XIX, y sobre todo desde la década de 1830, pero en específico del 48 en adelante, va a surgir una estética
que va a tener una combinación con lo político que va a mirar a la Edad Media. Y va a mirar a la Edad Media por varias razones. Va a mirar a la Edad Media porque el periodo anterior era excesivo racionalismo y por lo tanto el racionalismo odiaba la Edad Media. Y este movimiento que nace del romanticismo, que es un movimiento, yo siempre digo, adolescente. Los adolescentes aman todo lo que los padres odian y odian todo lo que los padres aman. Y por lo tanto, como al racionalismo no le gusta la Edad Media, a ellos les gusta la Edad Media. Como el racionalismo no les gusta lo religioso, a ellos les gusta lo religioso. Entonces, eso por una parte. Pero por otro lado, también la revolución industrial que viene desde finales del siglo XVIII ha transformado el mundo de una manera impresionante. Y por lo tanto se ha perdido la escala humana. Entonces, en lo político va a haber una crítica a esa pérdida, pensemos en ese concepto incluso del propio Marx, en fondo de alienación, o sea, de esa idea de que hemos perdido lo humano. Van a empezar a mirar un periodo donde la escala era humana. Y por lo tanto van a volver a mirar el mundo gremial medieval. Entonces, el medievalismo tiene que ver con lo estético, sí, por supuesto, pero tiene que ver con lo político también. Entonces, ese medievalismo en lo estético va a ser que, por ejemplo, en el año 48, los llamados prerrafaelitas decían mirar a la Edad Media, digamos deliberadamente, crean un movimiento, y es más, ellos inician con una lista genial que se llama Los Inmortales. Entonces, en la lista de los inmortales ponen a Jesús primero. Pero después están varios, está Dante, está Shakespeare, está en el fondo, y empiezan una Tennyson. Tennyson es poeta de la época, y Tennyson a su vez había reescrito la leyenda artúrica. Entonces, todos los elementos que van a inspirar el arte van a tener que ver con eso. ¿Ya? O sea, Dante se pone súper de moda, o sea, si uno piensa, claro, Dante, la Divina Comedia fue ilustrada por Rafael Sanzio, ciertamente, pero va a volver a ser ilustrada por William Blake, a comienzo del siglo XIX, movimiento romántico, pero de alguna manera van a volver a mirar a Dante y todos ellos, por ejemplo, cuando muere Elizabeth Sidal, que es la señora de Dante Gabriel Rossetti, él la pinta muerta como Beata Beatrice. Claro. ¿Ya? O sea, Dante, Shakespeare. Entonces, una de las historias que van a tomar en este periodo va a ser la historia de la Fair Rosamund, que se va a convertir en el fondo en este ícono, esta idea de la pureza, la maldad, la política, en fin. Pero que va a hacerle muy mala prensa, sobre todo en el siglo XIX. Y ahí incluso hay una fotografía que es genial. Sí, la de Lewis Carroll. La de Lewis Carroll, sí, porque son dos niñitas que están representando los dos papeles. Una con la corona de reina y así con cara de mala, y la otra con cara de virgen de yeso. De virgen de yeso, claro, exactamente. Entonces, claro, ella... en un momento, además ella lo va a empezar a criticar porque efectivamente él está obnubilado por el poder, no quiere entregar nada de poder, tiene varios hijos hombres que ella también, además ella teme que entre los hijos hombres a la larga pueda haber disputa, claro. Y por lo tanto lo mejor para que eso no suceda es que el padre vaya entregando parte del poder. Pero el padre en un momento dice ya, voy a hacerle caso, y se produce una cosa muy curiosa, porque el padre decide nombrar a su hijo mayor, también se llamaba Henry, como Young King. O sea, uno era el rey Enrique y el otro era el joven rey. Claro, exactamente. Hay una ilustración en que está el rey y tú ves que están comiendo, pero hay dos con corona. Entonces, claro, lo nombra rey, Young King, que en realidad era como un título de papel, porque no le entrega poder. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ella insiste, vela por los hijos, porque está dolida en su interior, pero además, viendo la política para adelante, ella lo que le interesa es colocar bien a los hijos, y entonces, en un momento, posteriormente se muere. De hecho, se va a terminar muriendo este Young King, y por lo tanto, ella se complica y decide organizar con los hijos. En el fondo ya ella habla mal del padre, planteando que el padre en el fondo no les quiere entregar y que se ha vuelto un poco loco, y ella organiza en el fondo cómo quitarle el poder. Una especie casi de complot. ¿Sí? Y además porque claro, en el momento en el que se muere este joven rey, ¿ya? El heredero pasa a ser heredero el que era su hijo favorito, porque era Ricardo. Exacto. Pero además hay que decir una cosa, que antes de que ella organice el complot, ella, debido a la desaveniencia, ella se va a ir a Francia. Yo gobernaba muchas veces desde Chinon, desde Francia, pero ella se va a ir a Poitiers. Y en Poitiers ella va a darse cuenta que sabe gobernar, que lo puede hacer, se va a empoderar, se va a curar, probablemente va a hacer todo el camino del
mindfulness, diríamos hoy día, ¿ya? Y se va a instalar todo esto lo que son las cortes de amor, ya que no tiene que ver con lo que... Es la doctora Polo. No es la doctora Polo, no, ni mucho menos, sino que ella va a hacer justicia, claro. que esa es la idea claro, se va a empoderar como una gobernante. Se va a empoderar como gobernante, pero además esta es la época probablemente de mayor desarrollo de los trovadores, del apoyo a los poetas. Por supuesto, va a sacar a la luz todo lo con que ella creció. Pero te cuento en unos instantes. Vamos a comerciales y volvemos. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Leonor de Aquitania. La tenemos despechada, dolida, en Poitiers, gobernando. Gobernando. Oye, y es verdad que incluso en este complot ella va a acudir al rey de Francia, o sea, a su ex marido. Sí, claro. Todo vale. Todo vale. Todo vale. ¿Cómo dicen? ¿El amor y en la guerra? En el amor y en la guerra, todo vale. Y el rey de Francia. El amor y el odio. El rey de Francia yo creo que siempre la amó. Probablemente, sí. Tremendo. Pero el rey de Francia se volvió a casar. Sí. Rehizo su vida. Bueno, no le quedaba más. No le quedaba, pero Leonor tiene que haber sido espléndida. Entonces, bueno, era espléndida. Y entonces, bueno, ella va a organizar este complot con los hijos. Su hijo favorito siempre fue Ricardo. ¿Ya? Y por lo tanto la muerte de Henry le abría el camino a Ricardo. Y evidentemente este complot que va a partir con los hijos, con ejércitos, ella comandando los ejércitos, finalmente va a terminar mal. Porque a todo esto el rey se va a dar cuenta de que necesita popularidad nuevamente. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a aparecer en Canterbury, donde el arzobispo nuevo, y le va a decir que está tan arrepentido de todo lo que ha sucedido, que no puede vivir, que no puede estar tranquilo, y va a hacer una peregrinación de rodillas y se va a flagelar. Sangrante. Pero sangrante, en la catedral, desnudo. Claro, ¿no? Y pasando probablemente, imagínate lo que es esa peregrinación. Y va a peregrinar por de rodillas, claro, para que todo el mundo lo vea. ¿Ya? Y por lo tanto, para que veamos que el populismo siempre ha estado. ¿Ya? Y ¿qué va a hacer la multitud? Va a considerar que el rey fabuloso, y que además, en el fondo, esto va a ir de la mano con este rey piadoso, que se ha arrepentido, que es capaz de humillarse, ya que se arrodilla frente a la tumba de Becket, porque termina en la tumba de Becket, así ya, en fin. Y esto va a hacer que gane popularidad, que logre tener los ejércitos y que finalmente, con eso, logre aplacar la rebelión. ¿Ya? Y mejor todavía, él cuando aplaca la rebelión se va a mostrar magnánimo. ¿En qué sentido? Bueno, no con ella, a ella la va a encerrar. ¿Ya? Por lo que le queda de vida era su intención, pero él va a perdonar a los hijos. Claro, y va a favorecer además la reconciliación entre los hijos, porque no estaba tan de acuerdo el hijo menor, que es Juan. Que Juan era el regalón del padre y que además la madre lo encontraba poco inteligente. Y abiertamente mostraba no digamos una animadversión, porque era el hijo, pero ella no consideraba que estaba apto para ejercer el poder. Claro, y el que es conocido como Juan sin tierra. Bueno, de hecho, Juan sin tierra, John Lackland, no tenía tierras tal igual. Y entonces cuando ellos conquistan Irlanda, lo nombran Lord Hibernia, señor de Hibernia, y lo mandan a Irlanda. La tierra que nadie quería. Y va a Limerick, y en Limerick está el castillo del rey Juan. Efectivamente, claro. O sea... Claro, y entonces viste que uno va uniendo las historias, porque, pero te lo digo después, te lo voy a dejar planteado. Va a tener mucho que ver, o no,
el hecho de que cuando en el fondo le exigen, porque este mismo rey es el que firma la Carta Magna. Sí, pues claro. El hecho de que él quería elevar impuestos, pero eso en cierta medida por culpa de la propia Leonor de Aquitania. Bueno, lo que va a suceder aquí, sí, por supuesto, pero tienes toda la razón. Lo que pasa es que lo que va a suceder aquí es que el padre se va a imponer, va a perdonar a los hijos, ella la va a encerrar y va a permanecer un tiempo ahí, pero posteriormente el padre se va a enfermar y se va a morir. Entonces, en el momento en que el padre se muere, Ricardo Corazón de León, que era el favorito de la madre, lo primero que hace es liberar a la madre. Entonces la libera y ella se va con él y gobierna con él. Pero va a estar gobernando con él y al poco tiempo Ricardo se va a ir a las cruzadas. Y por lo tanto le va a dejar a cargo, la que va a gobernar, va a ser Leonor de Aquitania. ¿Ya? Y por lo tanto, mientras él está en las cruzadas, ella gobierna con todos los poderes. Pero el problema va a ser que de vuelta de las cruzadas, porque efectivamente Ricardo va a pelear lo que se llama la cruzada de los reyes, ¿ya? Y efectivamente después de que se pierde Jerusalén, el propio Saladino va a considerar que es un enemigo tú a tú, o sea, lo va a ensalzar, o sea, va a pasar a la historia como un gran guerrero, particularmente por lo que el propio Saladino va a decir de él. Pero de vuelta de la cruzada va a ser tomado prisionero en Austria. Y por lo tanto los austriacos van a pedir una recompensa. Y esa recompensa la madre se va a apurar en juntar todo el dinero, que no era poco, era muchísimo, y va a pagar la recompensa para liberar a su queridísimo hijo con los dineros del reino. Entonces, efectivamente después Ricardo vuelve, pero tenía una herida que se le va a complicar y por lo tanto se va a morir. Y ahí, o sea, si nosotros pensamos en la época un poco del mito de Robin Hood, que a todo esto siempre han desvirtuado todo porque dicen Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. Mentira. Robin Hood le robaba a los recaudadores de impuestos para devolverle la plata a la gente, claro. ¿Ya? Considerando que los impuestos son inicuos, que no corresponden. Bueno, pero efectivamente es en ese periodo en que está Juan, porque en el fondo tenemos a Ricardo, el rey Ricardo, de fondo fuera, pero es ella la que está también por detrás. Ahora, cuando muere Ricardo, efectivamente va a asumir Juan. Y Juan se va a enfrentar a que no tiene ni uno. Está quebrado. Y por lo tanto, ¿cómo hago? Bueno, plantea subir los impuestos. Y en ese momento se produce la rebelión de los señores del norte, incluido dentro de los señores del norte Alexander II, que va a ser, que era rey de Escocia, que va a firmar el primer documento de la Carta Magna, y después Alexander II en un momento va a llegar hasta Dover, o sea, con ejército. Pero incluso los señores del norte no se habían contentado con la Carta Magna, porque no era suficiente. Habían hecho un acuerdo con Francia para traer al rey de Francia como rey de Inglaterra. Y en eso estaban, y esa era la oportunidad para Escocia para tomar el reino, pero se muere Juan sin tierra. Claro. Y cuando se muere Juan sin tierra, se le acaba el turno a Francia, se le acaba el turno a Escocia, y básicamente todo se reestructura, que además Juan sin tierra se había casado con la hija del rey de Francia, por lo tanto de ahí en el fondo va a venir la descendencia que después va a reclamar las tierras, podríamos decir, cuando de Francia, y que es la causa de la guerra de los 100 años. Claro. Y bueno, y Leonor, después de esto, ella lo que hace es retirarse los últimos años, y ahí se retira a la abadía de Fontainebleau, donde además está enterrada. Y que la tristeza es que está ella, está Enrique II y está su querido hijo Ricardo Corazón de León, ¿no? Exacto. Juntitos los tres. Bueno, ella lo va a arreglar todo, que eso sea así. Ella se va a retirar a lo que era su otra parte, que era la parte intelectual, porque cuando nosotros pensamos retirarse a un monasterio, la intelectualidad medieval, o sea, yo otra vez estábamos hablando de la mujer en la historia, entonces digo, la mujer siempre tuvo independencia, siempre hubo mujeres intelectuales, y cuando digo que hubo mujeres intelectuales, la intelectualidad estaba reducida a ciertos nichos, y dentro de los nichos de intelectualidad precisamente era el monacato. O sea, no había intelectualidad en prácticamente ningún otro ciclo. Entonces, cualquier mujer libre pensadora era monja, ¿ya? Por lo mismo. ¿Ya? Entonces, las mujeres más destacadas del mundo medieval son generalmente monjas. O sea, si uno piensa en la Hildegarda de Bingen, que de hecho se va a escribir cartas, son del periodo, son contemporáneas. Se va a escribir cartas con Leonor de Aquitania, la propia Eloísa,
que también va a ser una intelectual que por razones distintas va a terminar, porque en el caso de Hildegarda de Bingen la van a entregar al monasterio como en prenda porque era la hija número 10 y por lo tanto era lo lógico que fuese del mundo, porque además hay que entender que los monasterios buscaban precisamente a las familias de más élite, porque cualquier mujer que entraba al monasterio era lo mismo que casar, tenía una dote. ¿Ya? Claro. Y por lo tanto esto era un fundraising por atrapar a las mejores familias que ejercen, y evidentemente eran centros de intelectualidad primario, ¿ya? Y por lo tanto Leonor de Aquitania, cuando se retira, no es que simplemente se vaya a la parte espiritual, que para el siglo XII era muy importante, porque eso es otra cosa, que hoy día se trata de presentar a Leonor de Aquitania como una libertina del siglo XXI, con una mentalidad del hoy. No, es una mentalidad del siglo XII. Ella es creyente, sin lugar a duda. Para ella, este lugar de retiro es el lugar adecuado por lo espiritual, pero por lo intelectual también. Claro. Pero además va a planificar finalmente unir su vida y enterrarse con su marido. O sea, al final el marido termina con ella, y obviamente también su hijo. Y eso es lo que llama la atención, porque cuando uno ve a Ricardo Corazón de León, que es más, Ricardo Corazón de León es como el emblema. Un rey bien icónico. Así. Bien icónico, de hecho tan icónico también por el siglo XIX, porque cuando se hace The House of Parliament, y efectivamente tenemos este neomedievalismo, van a volver a mirar y pensemos todo el mito de Robin Hood, el buen rey Ricardo como concepto, pero en el Parlamento, afuera, cuando se hace el proyecto de Barry con Pugin, van a poner una estatua ecuestre de Ricardo Corazón de León que hace que uno se lo imagine, o sea, extraordinario. O sea, encuentro que el Carlomagno de Durero no es nada, ¿no es cierto?, al lado, porque sale espléndido con esa barba fabulosa. Claro. Entonces, y está enterrado en Francia. Está enterrado en Francia. Sí, pues ahí están los. Y hablaba francés, que sí, eso tú tienes razón. Sí, y ella está con un librito. Ella está con un libro mostrándose que es intelectual. ¿Ya? O sea, eso nos habla ya de cómo ella quiere ser presentada, y por eso tiene mucha lógica que ella haya terminado su vida en la intelectualidad. Sí. Y algo que dejó también como legado importante con sus hijas, porque por ejemplo uno tiene que pensar que una de sus hijas va a ser Leonor de Castilla, la Leonor Plantagenet, que se casa con el rey Alfonso VIII, los reyes de las batallas de las Navas de Tolosa, una gran promotora del Camino de Santiago, intelectual también. Claro, el monasterio de las Huelgas, o sea, y también una de sus primeras hijas. Ella promueve, porque Fontainebleau en la promoción de su madre, Leonor va a promover las huelgas como un homólogo, podríamos decir, para España, y ella también va a ser una promotora de la intelectualidad. Pero también dentro de las hijas importantes del primer matrimonio, una probablemente de las más destacadas, y que a quien yo le debo muchísimo, tengo que decirlo así, es María de Francia, que ella va a vivir, porque siempre nosotros hablamos de Provence, las cortes de amor de Provence, y la gente se imagina el sur de Francia. No. Mentira. No es Provence, es Province. Province es una ciudad que está muy cerquita de París, una ciudad amurallada, espléndida, una ciudad impresionante, una muralla. La muralla es como la de es un poquito como Ávila. Mucha muralla, poco contenido. ¿Me seguís la idea? Sí, porque Ávila uno entra y... No, pues la muralla de Poitiers, o sea, de Provence es una muralla fabulosa. Pero entráis y efectivamente es una ciudad más moderna, porque tú te das cuenta en el ancho de las calles. Igual tiene todo un tema medieval que es importante, qué sé yo. Pero ahí vivía María de Francia, que va a ser una promotora de las artes, que va a emular lo que su madre había hecho en Poitiers con el concepto de las cortes de amor, y que ella además va a financiar, va a ser mecena de muchos intelectuales. Entre los intelectuales que van a vivir en su corte va a estar uno de mis favoritos, que se llama Chrétien de Troyes. ¿Ya? Y Chrétien de Troyes va a ser el autor de la leyenda del Santo Grial, es decir, del cuento del Grial, por una parte, de Lancelot, va a ser que va a incorporar al ciclo artúrico al caballero Lancelot en una obra que se llama Lancelot Le Chevalier de la Charrette. Va a incorporar a Ivain, Le Chevalier de Lyon, y va a incorporar también la historia de Erec y Enid. Por lo tanto, se va a vincular, va a hacer crecer el ciclo artúrico. Chrétien de Troyes es fundamental, pero es además el ícono del periodo de la caballería, porque cuando uno lee el cuento del Grial, que de acuerdo, tiene que ver con el Grial, tiene que ver con la corte artúrica, pero es un manual.
en rigor de caballería, de cómo hacer un buen caballero, que es lo que implica la caballería, la caballerosidad, la largueza. La largueza, sí, claro. Sí. Todos esos valores que inspiraban a los caballeros. Y de hecho, cuando uno va a Provence, está la muralla, esta ciudad más o menos, pero hay una torre, y ahí en la torre está contada la historia de María, los lais, porque ella además va a escribir los lais, que son los lais de María de Francia, y efectivamente está la historia de Chrétien de Troyes y todo esto. No, es fascinante. Y yo ahí me compré un vestido medieval. No lo pude resistir. No lo he usado nunca. Fíjate que no, pero mi hija lo ha usado varias veces para fiesta de disfraces, así que ahí está. Fabuloso. Magnífico. No, ¿sí? Muy entretenido tema, muy lindo. Muy entretenido. Sí. Bueno, pero ahí vamos a seguir la próxima semana con algún otro tema. Esperamos que les haya gustado. El Leonor de Aquitania, la verdad es que vale la pena. Yo quiero recomendarle varias películas, pero está la película del León de Invierno, la antigua y la nueva, que las dos son muy buenas. Una es con la Katharine Hepburn, sí, creo, y la otra es con la Glenn Close. Así que para que lo vean, pero ya es esta Leonor de Aquitania madura, prisionera, esta relación amor-odio con el marido, porque en realidad del amor al odio hay un paso y del odio al amor también. Por lo tanto, aunque está inspirado en una novela, un poco muestra y me parece interesante. Y también está la película de Beckett. Del asesinato en la catedral. Asesinato en la catedral, con Peter O'Toole. Claro. Así que bueno, eso. Muchas gracias y que estén todos muy bien. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, Barbarita. Gracias a ti.